obviamente hay toda una irradiación. Una podría decir que todavía tenemos, por eso digo esos sortilegios, ciertas manifestaciones con las que actuamos, unas manifestaciones que muchas veces remedan el poder patriarcal, relaciones muchas veces que consisten en sobrejerarquizaciones. Una cosa es que tengamos una pirámide por razones laborales, y otra cosa, obviamente, y otra cosa es que haya un sobregiro del ejercicio del poder en orden a la circunstancia simétricamente más distante que estamos ocupando. Y ustedes, me imagino que están pensando en un montón de casos que conocen. Un montón de casos. Esos casos que llevan a que cuando generalmente damos capacitaciones con relación a la ley Micaela y lo que es el patriarcado, no, a veces se sofoca apenas, porque está un poco sofocada porque es políticamente incorrecta, pero estoy segura que una de las preguntas más tremendas que nos pueden hacer es, ¿y cuando las mujeres dominan y ejercen un dominio tan idéntico como el de los varones, o tienen un ejercicio de malos tratos como los varones, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad sí, hay que hacerse cargo de que primero las mujeres, una deriva elemental, quiero decir, las mujeres no somos buenas, no nacemos buenas, no somos mejores. Esto, algunas feministas muy nuestras bisabuelas pensaban que las mujeres tenían que estar en la arena política porque iban a mejorar todas las leyes, está claro, porque eran tan ponderadamente buenas que iban a, en fin, una de ellas recuerdo, es Paulina Luisi, una gran feminista uruguayo-argentina, que pensaba que esta habilitación política para las mujeres significaba que el mundo mejoraba inmediatamente. No es eso, no es ese esencialismo absurdo el que queremos poner. Las mujeres estamos constituidas de argamasas, buenas, malas, etcétera, como el resto de los seres humanos. Yo estoy pensando en la condición de posibilidad que significa relaciones jerarquizadas por un lado, y relaciones que tenemos en los grupos que son paritarios. Un grupo feminista es un grupo que en primer lugar debería ser paritario, ¿no? Bueno, ahí me estoy refiriendo, ¿no? En esas condiciones tan precisas. Una situación de poder real, en un ambiente en donde hay, en general, nuestros ambientes son piramidales. Una escuela es piramidal en gran medida, ¿no? Un ambiente laboral en el Estado es piramidal, hay jefaturas, hay un ambiente laboratorial es súper piramidal, ¿no? Hay ahí una exigencia piramidal. En fin, lo piramidal, lo asimétrico como funciones, digamos, de gestión, de administración, parece insoslayable. El asunto es qué comportamiento de sororidad se puede ejercer en esas circunstancias. Esto es lo que quiero decir. Cómo aún dentro de una función de poder se debe consagrar una absoluta predisposición a la sororidad, ¿no? A menudo nos llegan situaciones en las que no hay atención a la sororidad. También ustedes deben estar muy compenetradas de quejas que aparecen por ahí, ¿no? De poco apego, de poca empatía, de poco situarme finalmente en la otra. Es tremendo, a veces hay una interrupción muy, muy aguda. Yo conozco mejor probablemente el ambiente en que transcurre la cuestión científica, y entonces, digamos, por largo trámite, por haber estado tanto tiempo como directora y además, en fin, y ahí podemos ver bien las perplejas situaciones, las complicadas situaciones que hay, en donde a veces evaluar a otras es una vara cortísima la que usamos. Miren, la evaluación que hacemos para las congéneres es durísima, durísima.
Es un momento, por lo tanto, en que hay que reflexionar. Es cierto que hay una operación, paradójica, y es eludir completamente la identificación, sobre todo para sortear, miren lo que es, la marca que dejó en el pasado, probablemente, fíjense, la negación de que en el pasado fuimos segregadas, discriminadas, hace que haya una operación por el cual finalmente nos identificamos con el agresor. ¿Está claro lo que quiero decir? Esa identificación con el agresor, el viejo modelo patriarcal, el amo, ¿no? El director, etcétera, etcétera, hace que los dispositivos para evaluar a las congéneres tengan una alta adecuación paramétrica para decir, si yo pude, ella tiene que poder. Si yo sorteé, si yo pasé esto, tiene que poder. Y la vara es cortísima, cortísima. He ahí un default de la sororidad, ¿no? Hemos visto muchísimas circunstancias en que la dureza con que las mujeres tratan a otras mujeres en situación de evaluación. Y esto no es un invento, no es un invento. Yo voy a recordar una anécdota del CONICET. Se trataba de una comisión X, hace muchos años atrás, en la que había un importante grupo de mujeres científicas en esa comisión y otro grupo importante de varones científicos. Y ocurrió algo notable. Se trataba de la promoción de una persona, de una científica. Y todos los varones votaron la promoción. Y la enorme mayoría de las mujeres no votó la promoción. Hubo una inversión completa de... suele ocurrir algo tan paradójico. Y el argumento, la línea argumental que una podía ver detrás, aunque no estaba la línea argumental no expuesta, la línea argumental escondida. Bueno, sí. Si todas nos enfrentamos con las mismas circunstancias, todas tenemos, en fin, la vara se pone muy corta. Ahí digo, hay un default de la sororidad. Pero ese es un aspecto. Ahora quiero ir a la última parte, y es a veces la ausencia de sororidad en los nucleamientos feministas o en los nucleamientos políticos que tienen perspectivas progresistas, perspectivas profeministas, pongamos, ¿no? En donde hay una también no articulación con la ética de la sororidad, una especie de, en fin, desertización de esto. En los grupos feministas también se ve esto. No estamos pidiendo una utopía angelical, no estamos diciendo las carmelitas descalzas que deben ser las feministas, no decimos eso. Decimos que a veces estamos muy atravesadas, y es muy acuciante eso, para no movernos en un plano de gran sororidad. Esto ocurre muchas veces y es muy doloroso. Me refiero al propio campo feminista. Porque una cuestión que siempre va a ser gravitante en el feminismo es la criticidad. El tipo de circunstancia común que tiene el feminismo la circunstancia común es un pensamiento crítico. En general es muy crítico. Entonces ese no puede devenir en lo que sería... Puede haber enfrentamientos, es decir, ¿cómo hacemos que de todas maneras hasta el enfrentamiento no sea falto de sororidad? Esto es lo que quiero decir. Aún en el enfrentamiento lo que tiene que haber es una energía de sororidad. Y son cosas diferentes, podemos estar muy enfrentadas, pero al mismo tiempo no olvidarnos de esta obligación ética que es el campo situacional dirigido hacia la otra. Un campo situacional
interno dirigido a la otra. Y obviamente eso recrudece más frente a grupos militantes generales en la política. Una conoce obviamente como, es decir, partidización, ¿no? Que es fundamental que la haya. En esos lugares las situaciones también a veces se han tornado muy dolorosas. ¿Cómo decirlo? Boicot, muchas rivalidades absurdas a veces, el no reconocimiento de que hay una oportunidad importante para que alguien, en fin, alguien que a lo mejor está en las márgenes del liderazgo, pero que puede ser de gran significado. Desde luego hay figuras lideresas, esas figuras lideresas en general, bueno, tienen una cierta composición, que también es un arreglo de poder desde ya, pero el problema es cómo eso no se convierte obviamente en una suerte de incapacidad para que el resto de las compañeras no se torne igualmente luminosa, e igualmente se pueden hacer apuestas a la representación, por ejemplo, en una candidatura a diputada, senadora, al final, a concejala. Esto es ya del orden obviamente partidario. Pero nos ha pasado ver muchas veces esto, ¿no? Nos ha pasado ver muchas veces los impedimentos, las obstaculizaciones, ciertas depredaciones inclusive que sufren muchísimas compañeras, porque hay ahí también una ruptura de la ética de la sororidad. En fin, yo no sé cuánto he estado, pero creo que he estado un rato, me gustaría que me preguntaran. En fin, necesitamos una ética de la sororidad, necesitamos preguntarnos si efectivamente una conducta nuestra no significa una obturación definitiva para el reconocimiento de otras compañeras, ¿no? Y también, sí, no dejo de pensar que la sororidad es elemental frente, desde ya, a las circunstancias adversas, muy adversas, que suelen vivir muchas mujeres porque se le propinan hostilidades, se le propinan ataques, se le propinan deméritos, etc. ¿Cuán sororas estamos dispuestas a ser frente a la situación muy consternadora, en ese caso de ataques que no provienen exactamente del endogrupo, sino que provienen de afuera? En fin, yo creo que la sororidad puede hacer muchísimas transformaciones. Creo que hoy estamos en unas condiciones, inclusive frente a la pandemia, a la desolación de la pandemia, a la desigualdad profunda que había y que quedó expuesta, yo creo que hay una promesa extraordinaria en la movilización de las mujeres, en una movilización que más allá de las diferencias haga muy estrechos sus lazos y muy sororas sus relaciones. Así es. Bueno, muchas gracias, Dora. Bueno, son y 34 y prometimos dejarte en libertad, pero te hago una sola preguntita como para poder cerrar la charla, y la hacen las chicas que están participando. ¿Cómo ves a aquellas mujeres que aún no ven en la sororidad eje de acción para avanzar en cuestiones de sororidad? Perdón, justo me entretuve viendo que mi amiga Nina Brugo me preguntaba cuál era la feminista que creía que las mujeres eran mejores. Y ahí le contesto a la querida Nina. Era una feminista que tenemos a medias con Uruguay, porque si los uruguayos nos escuchan decir que Paulina Luisi es argentina, no hay más sororidad rioplatense. Paulina Luisi creía que las mujeres eran mucho mejores, mucho más, que teníamos un comportamiento mucho más digno, que éramos mejores, a pesar de que la pobre también en algunos momentos fue muy cascoteada. Me preguntabas, perdón, Nati.
Te transmitimos una pregunta que nos hacen desde el chat.